Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Amén. Hoy quiero compartir un tema que en estos tiempos está afectando a muchos hijos de Dios. Esta es una secuela que dejó la pandemia, también la inestabilidad económica. Ustedes están viendo que el Banco Fácil comenzó a fallar y toda la gente se comenzó a desesperar. La situación política, la mala administración de justicia, la inseguridad. Ya no podemos confiar en nadie, ni siquiera en los radiomóviles. Han escuchado que este último, un chofer ha violado a una niña que llevaba de pasajero. ¿Para qué decir de nuestra policía? Todos saben lo que ellos hacen. Pero la gente está viviendo con miedo. Pero ¿sabía usted que en la iglesia primitiva no oraban para que la gente fuera sanada? Ni tampoco oraban para ser liberada. No oraban por su trabajo, por su casa, por su familia. En la iglesia primitiva no oraban para que Dios le dé un auto o una casa. ¿Saben? La iglesia primitiva oraba por valentía. Amén. Diga, oraba por valentía. Pidiendo valentía, porque el reino de Dios solo se puede establecer con personas fieles y personas valientes. Amén. Es un aplauso, no de valientes. A ver, de un aplauso de valiente. Amén. Hay algo que nos tiene que quedar definitivamente bien claro. Dios no se complace ni con los incrédulos ni con los cobardes. ¿Ok? Vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis 21. Dice así: el que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, escuche bien, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vea de nuevo, lea de nuevo. Nunca le llamó la atención que Dios considere en un mismo nivel al fornicario, al hechicero, al idólatra, al ladrón, al homicida, con los cobardes, con los incrédulos. ¡Wow! O sea, ser cobarde no es bueno. Hagamos haga su propio examen. ¿Usted trataría de la misma manera que el Señor a todos los que ha mencionado o haría una diferencia? ¿Usted cree que es lo mismo ser cobarde que un homicida? Sí, está en la misma línea. A ver, analicemos un poco. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es un pecado. ¿Qué es la hechicería? La idolatría son pecados. Al igual que robar o matar, es pecado. O sea que la incredulidad es... ¿Me escucha? La incredulidad es... Y ser cobarde es pecado.
Si usted es incrédulo, es porque no tiene fe. Y el que no tiene fe, peca. Y si es cobarde, es porque tiene miedo. Por eso hoy quiero hablarles acerca de este tema que aflige a muchas personas. Se trata del miedo. El miedo, ¿usted sabía que nos aleja de Dios? Cuando tenemos miedo no podemos acercarnos a Dios. Y hoy vamos a ver por qué. Cuando hay otra clase de temor que encontramos en la Biblia, que es el temor de Jehová. Este temor te aleja del mal, te aleja de pecar. Amén. Pero hoy no quiero hablar sobre eso. Voy a hablar sobre el miedo que lleva a las personas a debilitarse espiritualmente. Ese miedo que le transforma a un valiente en cobarde. El miedo hace que las personas no obedezcan la palabra de Dios y las lleven a hacer el mal. Génesis 3, del 9 al 10. Dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Se trata de Adán. Adán nunca había huido de Dios. Adán andaba con Dios, caminaba con Dios, hablaba con Dios. Él estaba en las dos dimensiones, tanto espiritual como en lo material. Pero ahora, por causa del pecado, se escondió y tuvo miedo. Oyó la palabra de Dios. Cuando lo llamaba, sintió su presencia y tuvo miedo. Hermanos, Adán y Eva, desde que fueron creados, ellos siempre han andado desnudos. No tenían ningún problema en andar así. Sin embargo, cuando pecaron, oyeron la voz de Dios y se escondieron. Dice que tuvieron vergüenza. Este es el hecho que sucede, que es causado por el miedo. El miedo nos motiva a alejarnos de Dios, a escondernos de Dios. Pero te pregunto, ¿podrá alguien esconderse de Dios? ¿Podrá alguien decir: aquí no me ve Dios? ¿Habrá un lugar alto o tan profundo, o habrá una cueva tan oscura a la que Dios no puede llegar? No hay. Ni en lo más profundo ni en lo más alto, Dios está ahí. Sin embargo, hay mucha gente que huye de Dios, y es porque lo tiene miedo. Veamos otro ejemplo. Génesis capítulo 18, del 11 al 15. Y dice así: Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer. Se reía pues Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara, diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y le dijo: no es así, sino que te has reído.
Hermanos, Dios le acaba de decir a Abraham que le daría un hijo que vendría de Sara. Y ella se rió. Pero cuando Dios los reprendió porque se había reído, ella se negó. ¿Por qué? Por miedo. El miedo le llevó a mentir. Aquí tenemos otra actitud, otra decisión y otra motivación por el miedo. ¿Han visto? El miedo nos lleva a pecar. Veamos otro ejemplo. Génesis 31, del 26 al 31. Y dijo Latán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y me has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? ¿Y no te hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y que te cantara con tamborines y arpa? Pues ni aún dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. ¿Poder hay en mi mano para hacerte mal? Mas el Dios de tu padre me habló diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseos de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondiendo Jacob, le dijo a Latán: porque tuve miedo, pues puse que quizás me quitaras por fuerza a tus hijas. Jacob tenía 2 esposas, hijas de Latán, y varios hijos. Y en un momento decidió irse de la casa de su suegro, porque lo había embromado demasiado. Así es que huyó con sus hijas y sus nietas. Entonces Latán salió a perseguirlo. Dios protegió a Jacob, pero la huida de la casa de su suegro fue, ¿saben por qué? Por miedo. Cuando Latán les reprochó por haberse ido, así Jacob les respondió que se fue de esa manera porque tuve miedo. ¿Has pensado cuántas cosas has hecho por miedo? ¿Cuántas cosas has pecado por miedo? Abraham, el padre de la fe, también pasó por una experiencia de miedo. Dice la Biblia que en una época el hombre se fue a Egipto con su esposa, Sara. Y Sara era demasiado hermosa. Y pensó que como era demasiado bella su mujer, la matarían a él para quedarse con su esposa. Qué interesante, ¿no? Abraham. Entonces Abraham, por miedo, le pidió a su esposa que dijeran que es su hermana, no su esposa. Como yo le diría a Aide: ¿sabes qué, Aide? A partir de ahora vas a decir que eres mi hermana. Así que ellos querían, así que si ellos lo tomaban a ella, la podrían abusar, lo que sea, pero Abraham se salvaría su pellejo. Qué interesante este Abraham, ¿no? Y el padre de la fe, ¿se pueden imaginar? En otras palabras, que hagan lo que quieran con Sara, pero él salva su pellejo. El faraón puso sus ojos en su esposa, en Sara, pero Dios le hirió con grandes plagas en él y a su casa por causa de ella. El rey quedó espantado por lo que Dios le había protegido. Abraham tuvo miedo de perecer a causa de su esposa. ¿Se dan cuenta lo que hace el miedo? El miedo es una maldición. No existe tal cosa como yo confío en Dios pero tengo miedo. No hay. Cristianos, no podemos tener miedo. Hay una cucaracha. Listo, ya está. No te engañes.
Tú no puedes decir que confías en Dios y a la vez tienes miedo. Porque el que cree en Dios, en su palabra, tiene confianza. Y el miedo no puede hacer contra esa persona nada. Amén. Hay gente que prefiere quedar mal con Dios, pero no con la gente. Y dice, yo creo, pero Dios no me contesta. Tú eres bueno y Dios es malo. Eso estás queriendo decir. Yo te digo que tú no crees en nada. Quien confía en Dios no tiene miedo. Repite esto. Quien confía en Dios no tiene miedo. Hermano, yo me asombro, cristianos que digan, yo tengo miedo a la oscuridad. Por favor, somos la luz. Amén. El miedo es una maldición que te cae por encima. ¿Sabes por qué? Por alejarte de Dios. Por no considerar a Dios en primer lugar de tu vida. Por no apegarte a Él. Y por desobedecer la palabra de Dios. Cuando el miedo se apodera de ti, comienzas a operar y a obrar en obediencia al miedo. Entonces, lo que el miedo te permite hacer, lo haces. Y lo que no te permite, no lo haces. Yo te pregunto, ¿quién es tu Dios entonces? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién enseñorea tu vida? ¿Dios o el miedo? Mire, ¿quién no sabe enojarse? Levante la mano. ¿Quién no sabe enojarse? Todos nos enojamos, ¿no es verdad? Yo también. Pero sabe, dejé de enojarme cuando supe que el enojo era pecado. Me molesto, pero no me enojo. Como dice la Biblia, me aireo, pero no me enojo. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Yo me encuentro con creyentes y les pregunto, ¿qué pasó, hermano, hermanita? ¿Por qué no asistes a la iglesia? Y saben que es de la pregunta clásica. Ay, porque no tengo a quién dejar a mi casa. Entonces yo les digo, tráele a tu casa a la iglesia, pues. Hermanos, tenemos miedo de dejar a nuestra casa. No entiendo. No se lo van a llevar a tu casa, se entrarán, se lo llevarán los de adentro, pero tu casa va a seguir igual. Escuche esto. Una hermana en Cristo, amiga nuestra, para llegar a su casa tenía dos rutas, una larga y otra corta. La larga era que tenía que bordear todo el aeropuerto del Trompillo. O la otra, que era corta y rápida, tenía que pasar en medio del cementerio. Por medio del cementerio. Una noche, después de una campaña evangelística que fuimos nosotros, le acompañamos a su casa. Y ella nos dice, bueno, hasta aquí nomás, déjenos. Y es que, ustedes saben, ¿no? No, yo vivo aquí a la vueltinga. Les dejamos. Ella pasó por medio del cementerio. Y dice, cuando ella estaba pasando en medio del cementerio, vio a grupos de muchachos, de drogos, de alcohólicos, de todos esos que se van a esconder en el cementerio y hacer sus fechorías. Pero dice que todos lo veían y le veían con asombro. Nadie se acercó y todos murmuraban. Ella pasó, llegó a su casa tranquila. Como hija de Dios, dijo, gracias, Señor, por haberme cuidado, por haberme guardado, por haberme acompañado. Y pasó sin novedad. Y después de mucho tiempo, en una reunión de jóvenes, así,
un muchacho le ve y le dice: oye, si yo te conozco a ti. Y ella dice: no sé, yo sé que te vi en algún lugar. Y dice: no. Ah, dice el chico: ya sé, me acuerdo de ti. Y la otra dice: sí, yo también estaba allí. Y le dice: ¿sabes qué? Le dice: ya sé dónde te vi. Y ella dice: ¿dónde? Vos eres la que pasaba por medio del cementerio, ¿no? Y ella dice: sí, mi casa es al otro lado. ¿Sabes qué? ¿Y dónde están esos dos hombres grandotes que te iban acompañando? Unos así más. ¿Sabes? Por eso no nos acercábamos a nadie. Teníamos miedo que esos dos nos den. Y ella dice: pero yo nunca pasé con nadie. Nunca nadie lo acompañaba. Es más, nosotros llegábamos al cementerio y le decíamos: anda. ¿Quiénes eran estos dos hombres? Dos ángeles. Usted sabe que los ángeles se vuelven visibles para ciertas cosas o para ciertas personas, invisibles para otras. O sea que para ella era invisible, pero para los malhechores se les hizo visible. Amén. Te pregunto, ¿alguna vez has pedido a Dios que te mande ángeles? Los ángeles están para servirnos. Así que, Señor, manda ángeles y nada se te va a pasar. Amén. El miedo es una maldición y mucha gente anda dominada por el miedo y hace cosas en contra de la voluntad de Dios. Porque solamente quienes temen a Jehová hacen lo que Dios le agrada. La Biblia dice que el temor a Jehová te aleja del mal, te aleja del pecado. Cualquier cosa a lo que tú temes te mantiene en pecado. El miedo, ¿sabes?, exige obediencia, sumisión, someterse. Entonces, si tú mandas a hacer algo y tú no lo haces porque tienes miedo, entonces el miedo es tu Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas jóvenes tienen miedo que llegan a cierta edad, no? Es que hasta ahora no consigo un marido. Y hasta que dejen de tener miedo, nunca van a conseguir marido. Amén. El miedo va creciendo en un mundo porque Satanás sabe que las personas que tienen miedo le obedecen. ¿Usted sabía que las iglesias más grandes, que crecen exponencialmente, son las que oprimen a la gente? Cuando usted va a una de esas iglesias, lo primero que le preguntan: ¿cuánto gana? Y le dicen: entonces usted gana $1,000, entonces usted tiene que diezmar $100 cada mes. ¿Dónde está escrito esto? En la Biblia no hay. Dice que nosotros debemos diezmar y ofrendar por amor, no por obligación. Amén. Esto me lo han traído muy lejos, ¿no? Amén. Otras iglesias dicen que para pertenecer a una iglesia, yo un día fui a una iglesia y me dijeron: ¿de qué célula es? De ninguna. Entonces, no, es que aquí va a venir la 1, aquí la 2, aquí la 50. O sea que para el nuevo no había campo. Y esas iglesias dicen que si tú no vas a un encuentro de 3 días,
en los que en esos 3 días no debes hablar, no puedes conversar con nadie, recién puedes ser miembro de esa iglesia. Pero te digo, y yo le dije, ¿y dónde está esto? Mostrame dónde está escrito esto. Y ellos me dicen que tomaron lo que pasó a Pablo, al apóstol Pablo. No es verdad que él pasó 3 días apartado, pero ciego, no mudo. Ahora, hay que tener cuidado con eso. Sabían que para trazar una línea necesitamos 2 puntos, ¿no es verdad? Para hacer una doctrina necesitamos 2 testigos, o sea, 2 pasajes bíblicos. Y hoy día te digo 3 ejemplos del miedo, no 2, 3. A veces uno se agarra de uno y le lanzan, no es así. Tienes que tener 2 pasajes bíblicos para hacer una doctrina, mínimo. Amén. Hay que tener cuidado por eso. ¿Usted sabía que la persona que ha sido abusada y violada entra un espíritu de miedo de su agresor? Le voy a contar lo que pasó con una de mis jugadoras. Yo tenía una jugadora muy bella, pero ella había sido abusada y violada por su cortejo. El chico, cada vez que venía a la cancha donde entrenábamos, llegaba el chico y le miraba a mi jugadora y le hacía así. Y la otra agarraba, calladica, no me decía ni siquiera me voy, profe, nada. Agarraba y desaparecía. Esa era cada vez. Él aparecía, ella, por decir, estaba jugando, todo, se quedaba. Alzaba sus cosas y se iba. Y un día llega con un morete y me moreteaba sus piernas. Y le digo, ¿qué pasó? Ah, no, profe, es que estaba jugando fútbol y me patearon. Y yo le digo, está bien, ¿y cómo te patearon? Es que vino así, me dieron. Entonces, está bien aquí, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No coincidía con lo que ella decía. Y yo le dije, bueno, me estás mintiendo. Y no, profe, no, es que yo comencé a orar por ella. Y un día el Espíritu Santo me mostró que ella tenía un espíritu de miedo que estaba sometiéndolo. Así que le llamé y le dije, yo quiero hablar contigo. Y le llevé al final de la gradería y hablamos. Y ahí me contó que su cortejo la había violado, la había abusado, y cuando él quería, venía, la llamaba y le iba a abusar otra vez. Y ella no podía decir nada. Y yo le dije, ¿lo contaste a tu mamá? No. ¿Y por qué? ¿Lo contaste a tu padre? No. ¿Por qué? Por miedo. Así que ese día yo le hice aceptar a Jesús como su Señor Salvador. Y luego el ministerio de sanidad. Y luego hice una liberación de ese demonio del miedo. Y ella se notó el cambio. Por primera vez le vi feliz, sonriendo. Al día siguiente vino al entrenamiento, feliz, contenta, todo. Al otro día estaba así cuando aparece el susodicho. Y ella se quedó paralizada otra vez. Y yo le dije, seguía entrenando, no vayas. Pero, profe, seguía entrenando. Así que yo agarré a mis 2 ayudantes de campo, así como Arturo. Vamos, fuimos. Y le dije,
me enfrenté al muchacho. Y le dije, ¿por qué? Venís vos aquí a oprimirle, porque sé lo que ha pasado. Y él me dice, pues, ¿y en nombre de quién pues lo dice? Me dice así. Así él. ¿Y en qué? ¿En el nombre de quién pues me dice? Yo le miré, no sé de dónde vino ese valor, me acerqué, en el nombre de Jesús le dije, y le agarré su cabeza. Y el chico, ¿sabe qué hicieron? Gritó y corrió y se escapó. ¡Wow! Nunca más apareció por la cancha, nunca más lo buscó a ella. Sus demonios. Amén. Hermanos, por eso hay que tener mucho cuidado con esto del miedo. Amén. Desde ese día, esa niña nunca más tuvo miedo a esa persona. Hoy es una gran líder en su iglesia, casada con un gran esposo que también pastor, con 2 hijos muy hermosos. Toda su casa sirve al Señor. Amén. Hermanos, Satanás sabe que las personas que tienen miedo obedecen al mal y no al bien. Y no hacen lo que Dios quiere que hagan, sino lo contrario. Satanás opera entrando en nuestra sociedad en la inseguridad. Mientras más inseguridad tengamos, más puertas abiertas tenemos para el miedo. La gente no sabe dónde ir, a qué lado, porque está insegura respecto a lo que tiene que hacer, respecto a quién es. ¿Saben ustedes que vivimos en una época de inseguridad terrible? ¿Sí o no? Un médico dice que el café es bueno. Otro médico dice que el café es malo. Por fin, ¿voy a tomar o no voy a tomar? Antes a los bebés decían que hay que hacerle dormir boca abajo. Ahora el médico dice, no, hay que hacerle dormir boca arriba. Por fin, arriba y abajo. Uno no sabe. Estas cosas y muchas van generando inseguridad. Hermanos, antes no discutían quién era hombre o quién era mujer, ¿no es verdad? Pero ¿cuánta gente hoy en día piensa y se turba? ¿Sabían ustedes que ahora el bebé, cuando nace, se conflictúa? Porque sabían que él tiene que decidir si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Pobre bebé, ¿no? Nace, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Hombre? No. ¿Mujer? No. ¿Hombre? ¿Sabía usted que hay una ley, o no sé si ha salido, que quiere quitar del certificado de nacimiento la parte donde dice sexo? Ya no va a haber sexo masculino, no. Lo van a dejar así hasta que esa persona decida ser qué. ¿Qué tal? La gente está totalmente insegura, no sabe cómo criar a sus hijos. La gente no sabe ya qué es un matrimonio por ahora. Un matrimonio, nosotros sabemos que un matrimonio es formado por un hombre y una mujer, ¿no es verdad? Ahora pueden ser un matrimonio, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. O sea, y el niño anda turbado. Mamá al hombre, mamá a la mujer. No puede decir a los dos, mamá. A uno es hombre y el otro mujer. Está grave, ¿no? Toda esta inseguridad fundada por las enseñanzas del postmodernismo generan miedo. Otro motivo de inseguridad es la violencia por las calles. Pero Dios te da seguridad, te da esperanza.
Te pregunto, ¿qué tan apegado estás ante Dios? ¿Crees que Él es tu protector? ¿Estás a la sombra de Dios o a la sombra de quién? No puedes decir que Dios te protege, pero sientes miedo. Jacob dijo, el mal que temí me sobrevino. ¿Sabías tú que lo que te temes vienes? Hay una gente, ¿no? Hace un frito, ay, seguro que me voy a resfriar. Al día siguiente estás resfriada. O hay gente que va y come, ay, parece que esa comida estaba mal, segurito que me va a hacer mal. Al día siguiente está en el hospital porque estaba intoxicada. Cuando alguien venía a Jesús para ser sanado, por ejemplo, Él le respondía a una oración: grande es tu fe, hágase conforme a tu fe. O sea, hermano, nosotros necesitamos fe. Nosotros necesitamos apegarnos a Dios. Amén. Porque si tenemos miedo, el miedo es fe negativa. Es creer en lo malo que te va a suceder. O lo que creo a Dios o creo las mentiras del diablo. ¿Me someto a Dios o me someto al diablo? No puedes estar entre los dos. El miedo es un espíritu del diablo. Tengo que echarle fuera de mi vida. Tengo que entregarle a Jesús mis ansiedades, mis temores, mis preocupaciones y descansar en sus brazos. Amén. Saber quién es Dios y tener tratos con Él te da la certeza, te da la seguridad. Hermano, la inseguridad genera miedo. Y se enseñorea de las personas, se constituyen un Dios. Pero un cristiano no puede vivir atemorizado. Un cristiano tiene que ser libre del miedo. Amén. Hoy usted va a ser libre del miedo. La Biblia dice que el miedo es una maldición. Y la maldición viene por haber oído y obedecido. Y mejor dicho, viene porque usted no ha oído ni obedecido los preceptos de Dios. Y a todo esto, ¿cuántos han leído la palabra hoy día? Con razón. Te descuidaste y el temor se instala, declarando que Dios de tu vida es el miedo. Pero hoy resistimos todo poder del mal y declaramos que Jesús es nuestro Señor. Amén. Salmo 91, 1 y 2 dice así: el que habita al abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Oh, ¿cuántos de ustedes le dicen a Dios, tú eres mi castillo? O usted sabe por qué está esa palabra. ¿Sabe qué significa castillo? Es una edificación grande, con muros altos y paredes gruesas. Un lugar apropiado para refugiarse. Está diseñado para defender a los que están allá adentro. Yo tuve la oportunidad de estar en un castillo y pude ver lo inmenso que era. Y desde la parte más alta se podía ver por dónde venían tus enemigos. El castillo es un lugar de refugio. Por eso el salmista dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Amén. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Ahora, ¿quién es tu castillo? Dios es tu castillo. Yo vivo dentro de Él. Y es edificio fuerte, grande y poderoso. Amén. Así que desde el castillo
Se podía ver al enemigo desde lejos. Pero también hay otros enemigos, hermanos. Salmo 91:3, que dice así: Él te librará del lazo del cazador. ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere este versículo a la clase de enemigo que no se ve. Posiblemente algún enemigo a tu lado diciendo: no hagas caso a lo que está predicando el hermanito, no sabe lo que dice. Mentira. Yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Yo tengo esperanza en Dios. Yo he puesto mi confianza en Él. ¿He conocido el miedo? Sí, varias veces. Pero Dios me ha librado. Amén. Y dije: este pobre clamó a Dios y Él oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Él te librará del lazo del cazador. No es una cuestión de sagacidad humana. El lazo del cazador está ubicado en lugares donde transitas habitualmente, en el territorio donde te sientes tranquilo. Tú tienes una familia bien constituida, una esposa que te ama, pero no ves lo que está gestando el enemigo contra tu familia. Tú crees que tus hijos son geniales, pero no ves qué está tramando contra tus hijos. Hay lazos escondidos. Por ahí pasa algo y enseguida tú dices: ¿qué pasó? ¿Cómo pudo haberse descuidado Dios? Dios no se descuidó. El que se descuidó fuiste tú. Pero si no te descuidas de Dios, la Biblia dice que Él te librará del lazo del cazador. Amén. Él se encarga de ver lo que tú o yo no puedo ver y de entender de lo que tú y yo no podemos entender, y se encarga de librarte de lo que tú ni te imaginas. Amén. ¿De cuántas cosas Dios te ha librado? A mí de un montón. Póngase de pie, por favor. Ya terminamos. El temor va acompañado por la inseguridad. ¿Cómo vas a hacer la obra de Dios con inseguridad o con falta de certeza? ¿Cómo vas a hacer la obra de Dios si tienes temor? Por eso, cuando Dios te encomendó a Josué a conquistar la tierra prometida, le dijo, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Escucha bien lo que dice. No temas, es una orden. Amén. No temas. No temas. Lo que importa es si Dios está contigo o no. No importa que haya guerra, no importa que estés en la valle de sombra de muerte, no importa que sea un ejército grande que viene contra mí. Si Dios está contigo, soy mayoría. Amén. Él es mi fortaleza, Él es mi castigo. Por eso David decía en el Salmo 27, aun cuando un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aun cuando contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Temía al rey Saúl, David temía al rey Saúl, a un ejército de 2,000 soldados persiguiéndolo para matarle. Mas él proclama, Salmo 23, 1 y 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados y pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Tienes enfermedad? ¿Tienes miedo a alguna enfermedad? ¿Tienes miedo a quedarte solo?
¿Tienes miedo a morirte? El Espíritu de Dios hoy destruirá toda armadura del enemigo. En el nombre de Jesús, el Espíritu del Señor librará a todos los cautivos del temor, del miedo. Confía en Dios, amén. Confía en Dios. Y vamos a repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, no escucho. Señor Jesús, yo renuncio a la inseguridad y al miedo. Tú eres mi escudo, mi esperanza. Tú eres mi castillo fuerte. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Tú eres mi Dios. En ti pongo mi confianza y declaro libre de la inseguridad y del miedo. Gracias, Señor Jesús. Cúbreme con tu sangre. Perdóname todos mis pecados de incredulidad y de duda. Perdona la desobediencia que he venido por causa del miedo, y pongo sobre mí el temor a Jehová, que me aleja del mal. Señor Jesús, que venga sobre mí tu paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y a ti te doy toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Usted está libre de toda maldición, de miedo. Amén.